En esta ocasión vamos a hablar sobre la naturaleza de la recursividad. El concepto recursividad no es algo nuevo. Es un concepto que se ha utilizado en años anteriores en la ciencia de las matemáticas y en la ciencia de la computación. La recursividad es un modo de definir o especificar algo en términos de él mismo. Ese algo puede ser una operación, puede ser funciones, puede ser un proceso, puede ser un algoritmo. En apariencia, esta definición es circular. Es decir, nosotros podemos hacer una instancia grande en instancias pequeñas. Solucionar dichas instancias pequeñas para solucionar la instancia compleja. Entonces, podemos decir que la recursividad aparece en todo lo que nos rodea, tanto en nuestro lenguaje, en la pintura, en la música, en la naturaleza, en una fotografía. Es todo. Aparece en todo lo que nos rodea. Veamos algunos ejemplos de unas figuras recursivas. En la pantalla podemos ver algunos dibujos, algunas pinturas que tienen la forma recursiva. Nos dan la impresión que vamos hacia el infinito. A estas figuras se le conoce como fractales o droste, donde nosotros podemos sentir que vamos hacia el infinito. Dichas pinturas están hechas para que nosotros podamos ver recursivamente la misma pintura durante todo su dibujo. Otro ejemplo es la muñeca de madera Madruska, una artesanía tradicional de Rusia. Dicha muñeca consiste en contener otra muñeca dentro de ella. Esta muñeca contiene otra muñeca dentro de ella, y así sucesivamente vamos encontrando dentro de cada muñeca otra muñeca parecida. Es otro ejemplo de recursividad. ¿Pero qué es la recursividad? Es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Es decir, nosotros podemos crear un proceso, pero dicho proceso está basado en lo que vamos a implementar, en su propia implementación. Nosotros vamos a hacer uso recursivo de ese proceso. Un problema puede ser definido en función de su tamaño. Es decir, ese problema lo podemos dividir en instancias más pequeñas. Si nosotros solucionamos esas instancias más pequeñas, estamos solucionando el problema de la instancia. Es decir, si solucionamos lo más sencillo, podemos solucionar lo más complejo. También la recursividad es otra forma alternativa de aplicar la estructura repetitiva. Nosotros podemos usar la recursividad de una forma repetitiva. Estamos accediendo al mismo elemento n veces. Y la recursividad se puede usar en toda situación en la cual se puede ser expresada como secuencia de movimientos, pasos o transformaciones, por un conjunto de reglas no ambiguas. La fórmula recursiva es un buen candidato para resolver el problema. Un elemento importante en la programación o en las ciencias de la computación es la recursividad. La recursividad no es una estructura de datos. La recursividad es una técnica de programación. Veamos un ejemplo. Al sacar una copia de otra copia, estamos haciendo recursividad. Al tomar una fotografía de otra fotografía, estamos aplicando la recursividad. Son ejemplos de la vida real. Veamos ahora la recursividad en informática. Cuando nosotros desarrollamos
una función o un proceso y esa función se llama a sí mismo, estamos utilizando recursividad. El concepto de recursividad está ligado a las funciones y a los procesos. Es decir, nosotros podemos crear una clase que puede llamarse a sí misma. Un procedimiento o función es recursivo cuando durante una invocación a él puede ser invocado a su vez él mismo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, debemos de decir que la recursividad es el elemento más importante de la programación. Desde que iniciamos un sistema hasta que es su implementación. Al momento de nosotros de analizar los requerimientos del usuario y empezamos a realizar los modelos conceptuales, los algoritmos, utilizamos recursividad. Al momento de crear un flujograma, estamos utilizando estructuras repetitivas que posiblemente podrían definirse como recursividad. Pero hay que tener en cuenta, no todas las funciones o procedimientos pueden llamarse a sí mismos. Hay que tener en cuenta dichos procesos, ya que si nosotros no realizamos o no diseñamos una función que sea recursiva, vamos a caer en errores. Nosotros como desarrolladores debemos de crear las funciones recursivas, porque si no, podríamos caer en un ciclo infinito. Podríamos obtener resultados no esperados. Podríamos terminar un programa inadecuadamente y esto nos podría dar errores. Cuando se llama una función, se crea un nuevo juego de variable. De este modo, si la función hace una llamada a sí misma, se guardan sus variables y parámetros. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una función recursiva, estamos copiando la variable de esa función. Y cada vez que se llama a esa función, estamos duplicando variables. Estamos copiando las variables de dicha función o de dicha clase y las estamos duplicando. ¿Qué puede generar esto? Que tenemos que tener mucha memoria. Tenemos que saber cuándo utilizar una recursividad, debido a que corremos el riesgo de que puede saturar la memoria, que los espacios de almacenamiento podemos terminarlos de una forma inadecuada. La nueva instancia de la función trabajará con su propia copia de las variables locales. Hay que tenerlo en cuenta. Recuerde, cada vez que nosotros hacemos un proceso recursivo, estamos duplicando sus variables locales. Estamos duplicando todos los elementos de esa función o proceso. Veamos ahora algunas ventajas y desventajas. Veamos las ventajas de usar recursividad. Recuerde, la recursividad no es una estructura de datos, sino una técnica de programación. ¿Y cuáles serían una de sus ventajas? Su uso produce programas cortos. Es decir, nosotros al usar recursividad, estamos haciendo un programa más sencillo, un programa en el cual no necesitamos mucho código. Permite soluciones a problemas complejos. Como lo mencionamos, un problema complejo lo podemos reducir a pequeños problemas y los cuales podemos solventar uno por uno hasta solucionar todos los problemas pequeños y así solucionamos el problema general. No cuenta con una secuencia de pasos exacta para la resolución de problemas. Nosotros podemos implementar diferentes pasos, una variedad de pasos para llegar a una solución recursiva. No hay una indicación qué pasos seguir o qué cantidad de pasos debemos de utilizar.
La recursividad también nos ayuda a ver un programa mucho más elegante. Nos ayuda a que el código quede un poco más vistoso para los desarrolladores. Y así también nos ayuda a hacer sistemas mucho más visibles a la vista del usuario. Pero también existen desventajas al usar la recursividad. Consumo excesivo de recursos como tiempo y memoria. Recuerde, la recursividad lo que hace es una copia de sus variables de esa función o clase y cada vez que es invocada, hacemos uso más de los recursos. Utilizamos más tiempo y utilizamos más memoria. Así que hay que tener en cuenta eso al momento de usar recursividad. Podría ser menos eficiente. Nosotros al usar recursividad también podemos hacer un sistema menos eficiente al no usarlo. Podemos crear un sistema que puede tardar años en solucionarse utilizando recursividad y posiblemente al utilizar código normal o estructuras normal no podemos tardarnos tanto. Entonces hay que saber en qué momento debemos de usar recursividad. Recuerde que es una técnica de programación que nos puede ayudar a hacer un mejor rendimiento de nuestros recursos. Una simple llamada puede generar un gran número de llamadas recursivas. Cuando hacemos uso de una función o un proceso recursivo, con solo llamar esa función, nosotros estamos llamando n veces a dicha función, ya que recuerde que es recursiva. Entonces, con una sola llamada estamos llamando las n veces necesarias para solucionar nuestro problema. Entonces, eso nos provoca consumo de recursos y memoria. También en ocasiones la declaración de variable puede ser excesiva. Cuando nosotros hacemos una función recursiva, utilizamos muchas variables de acuerdo a nuestra experiencia de programación. Así que debemos de saber cuándo utilizar nuestra técnica de recursividad o cuándo no para hacer programas más eficientes. Por su atención, muchas gracias. Bienvenido a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver las funciones recursivas. Recuerde que una función recursiva es aquella que se llama a sí misma, ya sea directamente o por otras funciones. También recordemos que para que un algoritmo sea recursivo, tiene que tener una opción de terminación. Es decir, no tiene que ser un algoritmo que apunte hacia el infinito, ya que esto puede generar mucho uso de recursos y posiblemente errores en el sistema. Veamos ahora los componentes de una función recursiva. Una función recursiva tiene dos elementos, un caso base y un caso recursivo. El caso base es el código de terminación de esa función. El caso recursivo es la recursividad que genera esa función. El caso base es la condición de salida, es decir, no recursivamente. Nosotros vamos a crear un segmento de código que nos va a ayudar a salir de la función. Con el caso base, nosotros podemos terminar esa función recursiva. Son los casos del problema que se resuelven con un segmento de código sin recursividad. Normalmente corresponde a instancias del problema simples. Es decir, nosotros cada vez que vamos ingresando a la función recursiva, vamos haciendo más pequeño el problema hasta lograr llegar al caso base.
que es nuestra salida de esa función recursiva. Pero el caso base, tenga en cuenta que depende de la experiencia del programador. Depende de las habilidades del programador. De acuerdo a su experiencia y habilidad, usted puede ir creando los casos base de acuerdo al problema solicitado. Si usted codifica un problema complejo y no tiene caso base, ese problema puede ser que no tenga solución y apunte hacia el infinito. Por eso es importante desarrollar un caso base para que nuestra función recursiva pueda salir. Veamos ahora el caso recursivo. Una solución que implica volver a utilizar la función original con parámetros que se acercan más al caso base. Cada vez que nosotros hacemos una llamada a la función, estamos haciendo un caso recursivo. Cada llamada es liberar el problema y hacerlo más pequeño. En cada vez que nosotros ingresamos a la función recursiva, el problema lo estamos disminuyendo. Y el objetivo es disminuirlo hasta lograr el caso base, hasta lograr la terminación de esa función, ya que no podemos tener una función recursiva infinitamente haciendo llamadas a sí misma. Por lo cual es importante que cada vez que nosotros hagamos la función recursiva, esta función en cada llamada vaya disminuyendo el problema. Entonces, para hacer una función recursiva, se tienen los siguientes elementos. Primero, el procedimiento se llama a sí mismo. Segundo, el problema se resuelve resolviendo el mismo problema, pero de tamaño menor. Como les mencioné, cada llamada a esa función, el problema va disminuyendo. Y logrando la disminución, podemos lograr llegar al caso base. La manera en la cual el tamaño del problema disminuye asegura que el caso base eventualmente se alcanzará. Como les mencioné, disminuyendo el problema, aseguramos llegar a la salida de la función, es decir, llegar al caso base, el cual no es recursivo. Cuando nosotros implementemos una función recursiva, es necesario tener un código de terminación. Es necesario tener una salida a la función recursiva. De lo contrario, esa función se estaría llamando indefinidamente una tras otra llamada hasta llegar al infinito. Y esto a futuro puede ocasionar problemas, ya que nos está consumiendo los recursos de nuestros sistemas, los recursos de nuestra PC. Por lo cual es necesario realizar o codificar una condición de terminación de esa función recursiva. Veamos un ejemplo de una función recursiva. Veamos un ejemplo clásico, el factorial de un número. ¿En qué consiste el factorial de un número? Consiste en multiplicar el número en los números anteriores y así sucesivamente hasta encontrar la solución. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el factorial de 3, la solución sería 3 por 2, 2 por 1. Y así obtenemos el resultado. El ejemplo dice, escribir un programa que calcule el factorial de un número de un entero no negativo. Veamos el análisis. Recuerde que una función recursiva tiene dos elementos, el caso base y el caso recursivo. El caso base nos va a ayudar a salir de esa función recursiva. El caso de recursión nos va a ayudar a ir disminuyendo el problema. El factorial de un número igual a 0
es 1. El factorial de un número mayor a 0 lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Número por el factorial de número menos 1. Recuerde, una función recursiva tiene dos elementos, caso base y caso recursivo. Teniendo nuestro análisis, ya podemos nosotros implementar nuestra solución en cualquier lenguaje o hacer un algoritmo. Veamos la implementación en un lenguaje de programación, en este caso C++. Tenemos la solución. Tenemos nuestra función main, donde le solicitamos al usuario que digite un número positivo. Tenemos nuestra función factorial. Aquí podemos ver el caso base. Si número es igual a 0, el resultado es 1. De lo contrario, el resultado sería número por el factorial de número menos 1. Cada vez que se hace esa llamada a la función, estamos disminuyendo nuestro elemento, nuestro valor que entra a la función, hasta lograr llegar a la condición de terminación. En este caso, sería número igual a 0, para que el resultado de salida sea igual a 1 y así podamos lograr salir de nuestra función recursiva. Al ejecutar nuestro programa, vamos a obtener el resultado. En este caso, el ejemplo es factorial de 4. El resultado es 24. Realícelo usted como una práctica y vea todos los elementos que contiene una función recursiva. Con la función recursiva hemos visto otro enfoque, el enfoque recursivo y el enfoque iterativo. Veamos ahora algunas diferencias o algunas similitudes de cuál usted puede elegir para realizar una solución. Los dos enfoques se basan en una estructura de control. La iteración utiliza una estructura repetitiva y la recursión utiliza una estructura de selección. Los dos enfoques implican repetición. Una lo hace con estructura repetitiva y la otra lo hace llamadas a funciones. Y también los dos enfoques tienen una condición de salida. La iterativa lo hace al finalizar el bucle y la recursiva lo hace al llegar al caso base. Conociendo los dos enfoques, entonces, ¿cómo vamos a elegir qué enfoque escoger para solucionar nuestro problema? Vamos a darles algunas directrices para que usted pueda tomar la decisión. Vamos a considerar una solución recursiva siempre y cuando una solución iterativa sencilla no sea posible. También vamos a realizar una solución recursiva solo cuando la ejecución y eficiencia de la memoria de la solución esté dentro de límites aceptables. Es decir, si nosotros tenemos los recursos necesarios de memoria y tiempo, entonces la solución sería recursiva. Pero si son posibles los dos enfoques para una solución, hay que tener en cuenta que la recursividad requiere más tiempo de desarrollo y necesita bastante espacio de memoria, porque realiza llamada tras llamada y eso genera mayor tiempo y mayor capacidad de memoria. Usted decide cómo realizar su solución de acuerdo a las directrices mencionadas. Recuerde, cualquier problema que se puede resolver recursivamente, se puede resolver también iterativamente, pero no lo contrario. Tómelo muy en cuenta. También la iteración termina cuando la condición del bucle no se cumple.
mientras que la recursión termina cuando se reconoce un caso base o condición de salida. Es decir, si hemos alcanzado el caso base o la condición de salida. Son dos aspectos muy importantes a tomar en consideración a la hora de hacer su solución. Veamos un ejemplo de los dos enfoques, del enfoque recursivo y del enfoque iterativo. Del ejemplo que desarrollamos, el factorial de un número positivo. Podemos ver dos funciones, una solución recursiva y una solución iterativa. Aquí puede observar cada uno de los elementos que contiene. Si ve, la función recursiva realiza llamadas a sí misma y la solución iterativa lo realiza por medio de una estructura repetitiva, en este caso del ciclo for. El resultado es el mismo. Para este ejemplo, el tiempo y el recurso son los mismos. Usted puede probarlo y verificar los elementos mencionados. Usted decide qué enfoque utilizar para sus problemas, pero recuerde que depende de los requisitos que se necesitan para la función recursiva. ¿Pero por qué elegir recursividad? Recuerde, la recursividad no es una estructura de datos, es una técnica de programación. Y la razón fundamental es que los problemas más complejos prácticamente ya poseen una naturaleza recursiva. Y la única limitante que vamos a tener va a ser nuestros recursos. Si tenemos recursos de tiempo limitado y recursos de memoria limitada, la mejor opción es hacer una solución iterativa. Pero si podemos realizar los dos enfoques en un problema, la mejor solución sería uso de la recursividad. Gracias por su atención. Bienvenido a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver problemas mediante la recursión. Pero veamos algunos conceptos antes de ver la solución de problemas. Veamos el concepto de recursión directa e indirecta. Decimos que hay recursión directa cuando un procedimiento incluye una llamada a sí mismo. Y va a haber recursión indirecta cuando un procedimiento llama a otro procedimiento y este causa que el procedimiento original sea invocado. Cuando utilizamos recursión indirecta, tenemos que tener en cuenta que cada llamada que hacemos a dicha función recursiva, creamos copias de las variables locales. ¿Qué significa? Que estamos utilizando más memoria, que tenemos que tener más recursos en nuestra PC y en nuestro sistema. Veamos un ejemplo de cómo implementar una función recursiva. Vamos a hacer una función recursiva para invertir una cadena. Creamos todos los elementos necesarios para solicitarle al usuario el ingreso de la cadena. Hacemos nuestra función recursiva. Recuerde que tiene que tener dos elementos importantes, el caso base y el caso recursivo. Con el caso base va a ser nuestra condición de terminación de dicha función y el caso recursivo va a ser lo que vamos a ir disminuyendo poco a poco para lograr nuestro objetivo. Si nosotros ejecutamos nuestro código en un lenguaje de programación y colocamos como entrada la cadena Giovanni, la salida sería el nombre invertido. Como podemos ver, nuestro programa hace uso de una función recursiva para lograr el objetivo
que es invertir una cadena. Veamos otro ejemplo de cómo utilizar la recursión. En este caso vamos a utilizar un ejemplo clásico, la serie de Fibonacci. Primero, creamos nuestro main con todos los elementos necesarios para la ejecución del programa. Tenemos un par de restricciones que hemos colocado con el do while, donde el usuario solo puede ingresar números positivos. Luego, hacemos una estructura repetitiva para ingresar a nuestra función recursiva e ir agregándole elemento por elemento. Veamos la función recursiva. Aquí tenemos nuestra función. Como toda función recursiva, tiene que tener su caso base y su caso recursivo. En esta ocasión, tenemos dos casos base, en la cual nos hace salir de esa función. Y tenemos nuestra función recursiva o nuestro caso recursivo que nos ayuda a disminuir el problema. Recuerde, la recursión es una técnica de programación y depende del programador cómo hacer el caso base. Depende de la experiencia del programador y su agilidad para programar. Pero tenemos que tener en cuenta, no siempre al utilizar recursión vamos a obtener un mejor rendimiento. No siempre al utilizar recursión vamos a tener que el programa sea eficiente. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos dos funciones, una recursiva y otra iterativa. Si nosotros hacemos la función recursiva, tal como hemos visto anteriormente, de la serie Fibonacci, al ejecutar dicha función, nuestro compilador se va a tardar 50 años en obtener la respuesta. Si nosotros lo hacemos con funciones iterativas, con código normal, tan solo se va a tardar un par de segundos. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de programar si es conveniente utilizar recursión o la iteración. Recuerde que anteriormente vimos algunos criterios de cómo usted puede elegir si utiliza recursión o iteración. Veamos otro ejemplo clásico, las torres de Hanoi. La idea es sacar los discos de la torre A y colocarlo a la torre C, utilizando la torre B. Hay que tener en cuenta que cada vez que movemos un disco menor no puede estar debajo de un disco mayor. Son las reglas que vamos a colocar para ir moviendo disco de la torre A a la torre C. Veamos cómo implementar. Aquí tenemos nuestro código. Tenemos identificado la torre A, la torre B y la torre C. También tenemos cómo el usuario va a ingresar o qué disco va a utilizar. Tenemos nuestra función recursiva llamada torre Hanoi, donde le enviamos como parámetro la torre inicial, la torre final, la torre central y la cantidad de discos. Con base a esa información nosotros ya podemos realizar nuestra función recursiva. Veamos la función recursiva para la torre de Hanoi. En pantalla podemos ver el código empleado para trabajar con la función recursiva. Primero tenemos nuestro caso base, luego tenemos nuestro caso recursivo. Recuerde, es importante tener nuestro caso base y nuestro caso recursivo en toda función recursiva. Ya con esto, ya podemos solventar el problema de mover los discos de una torre a otra torre. Aplíquelo, practique con el código que hemos mostrado para tener un mejor entendimiento. Como vimos anteriormente,
no siempre es lo ideal trabajar con recursividad. Entonces, ¿por qué escribir programas recursivos? Les voy a dar algunos elementos por los cuales usted puede escribir programas recursivos. Primero, son más cercanos a la descripción matemática. Es decir, la recursividad depende mucho de las ciencias matemáticas. Generalmente más fáciles de analizar. Cuando nosotros hacemos funciones recursivas, recuerde que nos tomamos tiempo y este análisis es menor a comparación de los análisis con iteración. Se adaptan mejor a la estructura de datos recursivas, ya que algunas estructuras ya son recursivas. Los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantes simples. Nosotros con la recursividad hacemos programas más estructurados, más vistos por los usuarios, es decir, tienen vistosidad, ya que los hacemos de una forma elegante. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta para usar la recursividad son: simplifica el código. Cuando la estructura de datos es recursiva, algún ejemplo podría ser los árboles. ¿Cuándo no debemos de utilizar la recursividad? Cuando los métodos usen arreglos largos. Cuando las iteraciones sean la mejor opción. En pantalla pueden ver algunos ejercicios que ustedes pueden realizar como práctica. Tenemos la ecuación recurrente, tenemos la teoría recursiva de Ackermann, tenemos las sumas recursivas, recorrido de arreglos de forma recursiva, encontrar el número mayor de un arreglo de enteros para hacer una búsqueda binaria. Son algunos ejemplos que usted puede auxiliarse de la bibliografía que tenemos de estructura de datos para que usted aprenda cómo utilizar la recursividad. Para finalizar, les dejo la siguiente frase. Para entender a la recursividad, primero debes entender qué es la recursividad. Por su atención, muchas gracias.